Soy el pastor Juan José Gil. Todo lo que está escrito, todo lo que pasó en la antigüedad, y hemos estado hablando del Génesis, del Éxodo, todo aquello que pasó con la partida de Israel al desierto, sabemos que llevados por Dios a través de Moisés, de Aarón, como sabemos, y está muy bien descrito ahí en la palabra de Dios, en los primeros libros de la Biblia, nos han quedado, decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, nos han quedado como ejemplo. Son un ejemplo porque fueron diseñados esos acontecimientos, fueron diseñados por Dios para dejar algunas lecciones escritas. Dios ha querido a lo largo de la Escritura que muchas de las cosas que tenían que suceder en el futuro quedaran reflejadas ahí de una forma quizás simbólica, por lo menos paralela, para que nosotros pudiéramos entender que todo está bajo su control, que todo lo que ha acontecido no se le escapa ni mucho menos a Dios, sino todo lo contrario, todo es parte del diseño. ¿El diseño de qué? El diseño de un plan puesto por Dios para instruir, formar a su pueblo. De manera que las generaciones postreras, como estamos nosotros, es decir, nuestro caso, todas las generaciones finales de la historia de la humanidad y de la historia de la Iglesia, del pueblo de Dios, entendiéramos que Dios es el que está al control. Dios es el que ha diseñado todas las cosas para nuestro bien. Dios es el que ha preparado y permitido ciertas cosas, que algunas de las cuales no son muy buenas, porque Dios no ha obviado el mal, incluso cuando ese mal estaba en medio de su pueblo, es decir, cuando los que se suponía que tenían que representar el reino de los cielos, en vez de representar su reino, lo que han hecho era aprovecharse de su reino, de manera que han querido sacar partido para ser ellos algo así como los labradores malvados, los que tomaran el control de la situación, el control del pueblo y pudieran entonces desarrollar sus aspiraciones, su reino particular. Todo eso está descrito en la palabra de Dios y está escrito con la suficiente sabiduría de manera que pudiera quedar registrado sin levantar demasiadas sospechas de que Dios ya sabía todas las cosas, las estaba describiendo y muchas veces no es tan sencillo dar con ellas, no es tan fácil seguir el rastro. Pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, muchas veces abrimos la Escritura y efectivamente ahí lo vemos el cuadro descrito. Vemos el plan tal y como Dios lo había diseñado y nos lo estaba mostrando para que nosotros entendiéramos la soberanía de Dios y también el futuro tal y como Él lo había descrito. Una de las cosas que quedan plasmadas en toda la historia de Israel en Egipto con su esclavitud es que el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, un faraón que representa los designios de Satanás. También en el tiempo final, no nos quepa duda, tenemos que entender que habrá un faraón, el último faraón, de la misma manera que habrá un último pueblo de Dios que será libertado, que será sacado fuera de Egipto en términos bíblicos o en términos que podríamos considerar simbólicos, ese Egipto espiritual que es ni más ni menos que el mundo. A veces se le llama Babilonia, como hace Apocalipsis en el capítulo 18, al nombrar pues este mundo malvado en el que estamos ahora inmersos. Pues sí, nos está reflejando que de la misma manera que en la antigüedad el pueblo de Dios estaba esclavo del faraón, así
Satanás, por medio de el último faraón, quiere también esclavizar al pueblo. Y quiere hacerlo de manera que no se le escape. Ya sabemos que el faraón, me refiero al faraón original de Egipto, hizo todo lo posible porque el pueblo no se liberara. Es decir, él había tomado al pueblo de Dios como carne de cañón o mano de obra fácil. De hecho, todo su plan acabó siendo para esclavitud del pueblo. Esclavitud que, como sabemos, duró muchos años. Los israelitas o el pueblo de Israel estuvieron 430 años viviendo en Egipto, es decir, 4 siglos y medio casi, muchos de los cuales sin duda fueron de esclavitud. Bueno, de esta forma, como el faraón resistió a Dios, se endureció en su corazón y de ninguna manera quería dejar libre al pueblo, así también el último faraón, llámale anticristo, llámale sistema, llámale Babilonia. En la Escritura tenemos muchos y variados nombres. El apóstol Pablo lo llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición, pero también el profeta Daniel le llama de distintos nombres. Sea como sea, sabemos que se trata del último faraón, es decir, aquel que va a estar dirigiendo los designios del mundo o de Egipto en el tiempo final. No estoy diciendo que Egipto geográfico o político tenga ahora un papel predominante, no, lo que estoy diciendo es que aquel Egipto representa espiritualmente al actual sistema que hay gobernando el mundo. Y que aquel pueblo de Dios representa pues al pueblo de Dios que hay hoy. Muchos de ellos carnales, muchos de ellos perdidos en sus propios intereses, muchos de ellos incluso traidores a Moisés y a Aarón, traidores al plan de Dios, muchos de los cuales cayeron en el desierto y no pudieron seguir adelante porque Dios les mandó juicios para que no pudieran llegar a la tierra prometida. También no me cabe la menor duda de que hoy el pueblo de Dios cuenta con traidores, cuenta con personas que en realidad están buscando sus propios intereses y no los de Dios, que están aprovechándose del pueblo de Dios con el fin de hacerse su propio reino. Así que podríamos decir que de la misma manera que el faraón contaba con colaboradores dentro del pueblo de Dios antiguo, también hoy Satanás cuenta con sus colaboradores en este sistema suyo, gente que se supone que son parte del pueblo de Dios. Pero no se trata ahora de eso, no se trata de juzgar a nadie, no se trata de señalar a nadie, simplemente de constatar una realidad que no deberíamos de olvidar. La realidad es que el faraón va a tomar el control, o está tomando, del sistema de la misma manera que lo tenía en los días aquellos de Moisés. Aquel faraón tenía sus magos, tenía sus brujos, sus sabios, pues toda aquella camarilla de gente que tenía sus artes mágicas, que eran especialistas en contener al pueblo, dominar al pueblo, manipular al pueblo, precisamente a través de sus artes. De la misma manera, no te quepa la menor duda, Satanás tiene a disposición de sus políticos esos magos, esa especie de personajes oscuros, tenebrosos, que con sus artes mágicas tienen hechizada a la población, tienen muchas veces cautivada la voluntad de la gente. Quizá la magia ahora no sea una vara que se convierte en serpiente,
pero tenemos medios suficientes, medios tecnológicos para asombrar. Y eso es lo más importante, es captar y cautivar la voluntad de la gente. Cuando hablamos de la televisión, no te quepa la menor duda de que está ejerciendo un poder de atracción que manipula el pensamiento, manipula a la gente y la conduce en la dirección en que el faraón ha diseñado para aquel pueblo. Fijaros como en el capítulo 1 del Éxodo, ya lo hemos contado en distintas ocasiones, el pueblo de Dios fue progresivamente siendo manipulado primero con impuestos, con cargas impositivas, después con excesivo trabajo, con imposiciones de horarios, con esclavitud prácticamente, porque es lo que realmente era. Pero eso no ha cambiado mucho, aunque sí representa el sistema actual y qué hace con los seres humanos, llevarlos a plena esclavitud, incluido al pueblo de Dios, porque no nos libramos. Hay multitudes del pueblo de Dios que pasan horas mirando la televisión del faraón. Y hay multitudes del pueblo cristiano que se dejan llevar por esas artes mágicas y viven completamente adormecidos, engañados bajo esa hipnosis, ese influjo. Ahora, el último de los faraones, llámale anticristo o como quieras, el último de los faraones va a contar con los magos más importantes. Hemos hablado de cómo la inteligencia artificial tendrá un papel predominante para este último faraón, sin duda que sí. Y va a ser algo así como el mago cautivador. Apocalipsis 13 lo llama la segunda bestia. Y también en el mismo libro del Apocalipsis se habla de él como el falso profeta, el que engaña a las naciones para que le construyan imagen al faraón, imagen a la bestia, a la primera bestia. De manera que todos se asombren, todos se pongan bajo su dirección, su control, tengan miedo de salirse del guión, digamos, del guión del faraón, del guión de Satanás, que lo tiene todo bien calculado para que el pueblo de Israel, en este caso el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, no sea liberado. Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. Estamos en plena lucha contra la esclavitud, estamos en plena lucha contra una serie de leyes, medidas. Es una lucha espiritual, sin duda. Pero ahí estamos, en medio de esa situación. Entre otras cosas porque ya mucha gente en el pueblo de Dios se está dando cuenta de que nos conviene salir, conviene escapar de las garras del faraón. Antes de que sea prácticamente imposible, aunque Dios se reserva sus juicios, como hizo en los días de Moisés, para doblegar la voluntad del faraón, porque al fin y al cabo de eso se trata. Y así como en aquellos días Moisés y Aarón, de parte de Dios, estuvieron desatando una serie de plagas, también Apocalipsis, en el capítulo 11, nos cuenta cómo los dos testigos estarán también desatando esas plagas, ya que finalmente el pueblo tendrá que salir al desierto, tendrá que salir de esta tierra para entrar en la tierra prometida, diseñada por Dios precisamente para nosotros, para que podamos entrar en ese reposo de justicia y de paz final que Dios traerá por medio de Jesús. Así que vemos que los paralelos son bastante, yo diría, exactos. Por supuesto, en todo simbolismo hay una cierta lectura, se puede aplicar más o menos, con más o menos exactitud o detalle, pero en términos generales no nos cabe duda de que está representando a lo que acontecerá en los días finales, es decir, en nuestros días. Ya vemos la sombra del faraón, vemos a sus magos, vemos la esclavitud,
vemos cómo se está levantando una esperanza y un clamor por parte de muchos antes de que sea demasiado tarde o resulte imposible para que haya una liberación. Necesitamos ser libertados de las leyes satánicas que se están desatando sobre la humanidad, con todos esos planes y proyectos urdidos desde las élites faraónicas para poder esclavizar definitivamente y llegar a lo que podríamos considerar, y esto es algo nuevo para la ecuación, para la historia, que es a la marca de la bestia. Es decir, el faraón va a hacer todo lo posible e imposible porque el pueblo se le escape. ¿Cómo lo harán? Lo hará con la marca de la bestia. Llámale la marca del faraón, la marca de Egipto o sencillamente, como dice Apocalipsis, la marca de la bestia, es decir, ese 666 encriptado que formará parte de un dispositivo puesto en la mano derecha o en la frente, con lo cual el ganado del faraón o el pueblo esclavo del faraón quedará irremisiblemente marcado para no escapar de Egipto. Y esta es la gran tragedia de nuestro tiempo, porque así como el pueblo de Israel fue liberado, aunque algunos dicen que solo una parte fue liberada, pero lo que nos dice el Éxodo, el libro del Éxodo, es que salieron grandes cantidades, prácticamente el pueblo, por lo menos todos aquellos que sí que habían sacrificado al cordero, que se habían manchado los dinteles con la sangre del cordero, con el sacrificio del cordero, y habían sido librados de la muerte de los primogénitos, que sin duda es una imagen o representación profética de la salvación que tenemos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como leemos en el Evangelio de Juan y en otros, que no era ni más ni menos que Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue sacrificado precisamente para que pudiéramos ser librados de la ira venidera, librados del infierno, librados de todo aquello que Satanás tiene preparado para la humanidad con el fin de arrastrarlos a la perdición eterna en la que él ya está. Entonces, ¿cómo podrá impedir que los esclavos se le escapen? ¿Qué va a hacer el último faraón para hacer del todo imposible que se le escapen? Bueno, marcarlos de una manera que pierdan su identidad, marcarlos de una forma que queden conectados a un sistema de control inevitable, a un sistema de control que ya no tendrá marcha atrás. Y es por eso que esa marca es advertida en Apocalipsis como algo terrible que deberíamos de evitar de todas formas, porque de no hacerlo sí que quedaríamos esclavos para siempre en las fauces, en las garras, en el sistema del faraón. Este es el gran peligro de este faraón final, y esta es la advertencia que la palabra de Dios nos da y que quiero que tomemos nota, muy buena nota de ello, porque en ello nos va la vida. Por el amor de Dios, seamos conscientes del peligro en el que estamos. Estamos abocados a ser marcados a menos que hagamos algo al respecto. Tendremos que tomar decisiones. Hay que salir al desierto, hay que salir fuera de las garras de este sistema, fuera de Egipto. Quizá uno piense, bueno, pero no estoy preparado. Dios nos está dando tiempo para prepararnos. No sabemos qué hacer. Dios nos está dando tiempo para prepararnos, para saber qué hacer. Y todo lo que estamos publicando al respecto va en esa dirección.
Claro que tenemos una guerra espiritual, no te quepa la menor duda, pero que se traduce en términos físicos y materiales, que está afectándonos también física y materialmente. Y por eso nuestra decisión debe de ser de estar preparados también física y materialmente. Por supuesto, la preparación más importante la llevamos dentro, es decir, nuestra preparación espiritual, el conocimiento de la verdad, la mentalización del mundo en el que estamos, el conocimiento de la verdad y de las cosas que ocurren en el mundo, el saber el peligro que corremos y prepararnos emocionalmente para tener que pelear esta lucha de una manera lo más eficientemente posible. En eso estamos. Así que yo te aconsejo que antes de que el último faraón haga imposible que podamos escaparnos a través de la marca de la bestia, nos preparemos, nos pongamos en marcha, nos mentalicemos, preparemos nuestra alma y nuestro corazón, nos preparemos, porque lo vamos a necesitar, ya lo estamos necesitando, y que salgamos, no porque lo diga yo, no porque estemos ahora totalmente temerosos y temblando por lo que nos pueda acontecer, no, simplemente porque muchos lo van a necesitar, en realidad todos lo vamos a necesitar. Y está escrito en Apocalipsis 12, la mujer, la novia, llámale si quieres, el pueblo de Dios o el remanente, será llevado al desierto. Claro, los que no puedan tendrán que estar no tanto porque no hayan podido, sino porque Dios en su diseño, digamos, celestial, ha tenido en cuenta que habrá mucha gente que en última instancia, a última hora, puedan ser liberados. Puedan ser liberados dentro de Egipto. Y entonces habrá también una parte del remanente que estarán todavía allí, cayendo, en el sentido de siendo mártires de la ira del faraón. Será una lucha que habrá que pelear también. Pero Dios nos ha abierto puertas, nos está abriendo puertas para huir al desierto. Debemos de aprovecharlas también. Acuérdate que lo último que quiere el faraón es tu liberación, y por eso toda la maquinaria suya es para marcarte, es para hacer lo imposible, es para que tomes la opción final de confiar en Él en vez de en Dios, de preferir su esclavitud a la libertad que Cristo te ofrece. Por el amor de Dios, tengámoslo en cuenta, meditemos en esto. Si no lo hacemos ahora, es posible que lleguemos tarde. Que no nos ocurra. Que el Señor os bendiga.